Ya no es un secreto que en Cuba las condiciones de vida son muy duras, principalmente para los trabajadores estatales. Matanzas es una provincia que genera mucho dinero por el turismo, pero esto no se refleja en la calidad de vida de su gente. ¿Qué opciones tiene el cubano de a pie? Hoy te quiero mostrar un lugar muy importante en la ciudad de Matanzas y los precios que tienen que pagar los matanceros. Vas a ver dos lugares donde me ha sido imposible grabar y además conocerás a la momia de Cuba. Sí, una momia cubana. Bueno familia, bienvenidos a un video más acá en la Plaza de la Vigía. Hoy les voy a mostrar todo lo que tenemos alrededor. Tenemos música porque es fin de semana, así que si escuchan que les estoy hablando un poco alto, perdónenme, es que yo mismo no me escucho. Déjenme ponerme esto. Y nada, vamos a empezar ya nuestro video de hoy. Esto que tienen enfrente es el Boulevard de Matanzas. Por ahí fue que nosotros llegamos hasta aquí en el video anterior. Pero ¿qué tienen los matanceros aquí y por qué es tan importante este lugar? Desde el punto de vista histórico, La Vigía es el centro fundacional de la ciudad de Matanzas. Socialmente ya estás viendo que este lugar sirve como plaza pública, donde además de poner música para entretener a los matanceros y de haber un monumento por el que le pregunté a varias personas y no sabían quién era, y otras me dijeron que es Antonio Maceo, aquí quiero hacer una observación, algo que hay que restaurar, pero ya. La plaza es uno de esos lugares donde todos vienen a relajar, a distraerse, a socializar, pero también a aprender de la ciudad y vamos a ver por qué. Lleno de lugares gastronómicos y vamos a ver los precios, por supuesto. La cafetería La Vigía es uno de los más baratos. La oferta muy escasa. En los bajos del Teatro Sauto hay un pequeño café con una oferta más variada. Eso sí, todo mucho más caro. La cerveza que aquí cuesta 280 pesos, casi unos 50 en dólares, se puede encontrar más barata en otros lugares. Incluso en la ciudad se encuentra Pepsi Cola a 160 y 180 pesos. Sí, Pepsi Cola. En Matanzas hay dos lugares en donde no he podido grabar. Uno de ellos es el cuartel de bomberos de 1873, que mucho me lo han pedido en los comentarios, pero me ha sido imposible entrar ahí. Ha estado cerrado las dos veces que he ido a Matanzas. Sobre el otro lugar les comentaré más adelante y hay buenas noticias. Antes de entrar en el Café Atenas, donde varios suscriptores de este canal se han enamorado según me han dicho, vamos a averiguar qué están vendiéndole a la gente, porque donde hay cola, algo de comida venden. Eso ténganlo por seguro. ¿Cuánto vale? 25. ¿Y dónde lo venden? Allá. Ya pudieron ver, un vaso con 3 pequeñas bolas de helado, 25 pesos, aproximadamente 15 centavos de dólar. Algo que el Estado criticó, ahora lo está implementando en sus unidades, reservarse el derecho de admisión. Y se interpreta que no tiene que ver con la vestimenta. Los precios van desde 25 pesos por un café hasta 720 por un filete de pescado. Esto último serían alrededor de unos 4 dólares. Y la gran desaparecida de estos lugares ya se comienza a ver. La cerveza Cristal a 160 pesos. El lugar se ve bastante bien por dentro. Si eres de Matanzas o has estado aquí, déjame saber en los comentarios. En el Palacio de Justicia, el primer edificio neoclásico de Cuba,
hay una galería de arte. El arte en Cuba, no importa el tipo de arte que sea, si no está alineada o va en contra del discurso político, va a ser censurada. Y esto limita incluso desde el punto de vista económico. Y por supuesto que aquí también hay ofertas gastronómicas. Ya hemos estado viendo en otros videos que hay muchos lugares en donde comer, en donde tomar, pero la verdad es que no todos los matanceros pueden venir a sentarse aquí. Ir a comer a cualquier sitio como este, donde los precios son relativamente módicos, puede costar la mitad del salario. Sigamos explorando el Palacio de Justicia, que a día de hoy funciona también como oficina del conservador de la ciudad. En este hermoso edificio del siglo XIX se imparten diversos talleres, incluso talleres de danza. Hay una buena vista de la plaza para los que gustan de tomar fotos y del Teatro Sauto que queda enfrente. Este es el otro lugar que no había podido grabar, pues solamente se le estaban dando los tours guiados a delegaciones oficiales. Pero ustedes saben que el cubano inventa y ya logré acceder y grabar un video adentro. Quiero aprovechar este momento para recordarles que aquí en Matanzas hay una momia y hoy vamos a visitar el lugar donde se encuentra. El Teatro Sauto es el teatro de las leyendas en Cuba. Creo que van a disfrutar mucho ese video. Ya se los decía en un video anterior, en el video del barrio de Versalles, lo difícil que es grabar en algunos lugares y que te expliquen la historia de esos lugares. El miedo que tiene la gente a las cámaras es increíble. Quisiera leer en los comentarios sus opiniones al respecto de este asunto. Déjenme saber qué piensan porque incluso el sector privado también tiene miedo. A lo lejos están viendo el lugar donde se encuentra parte de la historia de Matanzas. El Palacio de Junco, hoy convertido en museo. La edificación, construida en 1838, perteneció a don Vicente del Junco y Sardiñas, una de las personas más adineradas de Matanzas. Según los medios oficiales, su familia vivió aquí hasta el año 1970, cuando el inmueble pasó a manos del gobierno debido a su situación constructiva. Y en este edificio está la momia, así que vamos a verla ya. ¿Por aquí? ¿Bajo yo solo? Esa compañera que está ahí, Sí. Josefa Margarita Petronila Ponce de León y Heredero. Fue natural de La Habana, del municipio de Guanabacoa. Muere a la edad de 65 años. No, al revés, espérate, de 56 años. 56 De años. una bronconeumonía. Ya. No dejó descendientes, era ama de casa, no fue una gran personalidad. Cuando fallece su esposo, que era médico, ella le pide en su estado de gravidez que quiere ser enterrada de Matanzas. Él le inyecta el sulfato de zinc con cloruro de amonio para hacer el traslado hacia Matanzas, que duraba de 3 a 4 días, pero todo era coche, no había transporte, ¿sabes? Y para hacer ese traslado es que le inyecta el sulfato de zinc con cloruro, pero no pensando que se iba a modificar de esa forma, y lo hubiera por tanto tiempo. Y en 1965, el 26 de junio, es encontrada en el cementerio San Carlos de aquí de Matanzas, modificada así tal cual. Esta es la momia cubana. Doña Josefa se convirtió en momia de casualidad, nada intencional. En el patio del museo tienen una estatua del rey Fernando VII. En La Habana también hay otra. Bueno, todo esto que les acabo de enseñar es la Plaza La Vigía. Espero que hayan disfrutado de este video. De corazón, queda un lugar por visitar que está justo aquí abajo, que si no lo vieron en un video anterior, se los voy a poner en la descripción de este video y les voy a poner una tarjetita por aquí arriba para que lo vean.
Este sitio, uno de los más populares de acá, de la ciudad de Matanzas, es el Paseo de Narváez. Bueno familia, si este video les gustó, recuerden dejar un like, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y familiares, más aún si son de aquí, de Matanzas. Recuerden, si no lo han hecho aún, suscribirse en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto en un próximo video desde aquí, desde Matanzas.